El día de hoy les compartiremos el testimonio lleno de gracia de la diaconisa Hyun Nam, que llegó a registrarse a esta iglesia después de haber escuchado las prédicas del pastor principal Jerome Lee a través de YouTube. La importancia de YouTube. Ministerio de transmisión en la era actual. Se podría decir que las redes sociales se han vuelto una parte de nuestras vidas. El uso de las redes sociales ha llegado a ser un principal medio de comunicación para la gente actual. A medida que cambian los tiempos, prefiere las imágenes que el texto y videos que las imágenes. El índice de uso de YouTube, una plataforma de videos, también va aumentando día a día. Muchas personas obtienen la información que necesitan a través de una numerosa cantidad de contenidos en YouTube. Un contenido que cambia la vida, que encontró casualmente en un mar de videos que abundan de información. Eso dice la diaconisa Nam, quien confiesa que a través de ello se dio cuenta de la esencia de la vida y fue guiada al camino de la salvación. Ahora empieza su testimonio. Mi Señor, que me guiará hasta la Nueva Jerusalén. Soy la diaconisa Hyun Nam de la Asociación de Canaán 4. Durante los Juegos Olímpicos del 1998 en Corea, fui a Francia a estudiar un doctorado y terminé mi carrera en 1993. Después de eso, enseñé literatura francesa en una universidad durante más de 20 años. Ella estudió la literatura francesa y después de conseguir el doctorado, se dedicó apasionadamente como docente de una universidad. Y naturalmente llegó a tener fe por la recomendación de un conocido. Por un tiempo trabajé en la Alianza Francesa. Cuando trabajaba en aquella institución educativa francesa, un conocido, un doctor en economía, me llevó a una iglesia católica. Allí fui bautizada y fui de cierta forma devota, llevando una vida religiosa en la Iglesia Católica. Iba diligentemente a las reuniones como la oración del Espíritu Santo y a veces iba también a las vigilias para orar. Y así me congregaba con ese orgullo por el catolicismo. Ella, quien asistía con diligencia a la Iglesia Católica, siempre tenía un anhelo que latía en su corazón profundo. Era el sueño de ser una escritora que escribe novelas. Después de terminar mi doctorado, comencé a estudiar literatura en el Centro Cultural Tunga. Debuté como escritora en 2007 siendo premiada en el concurso literario primaveral organizado por una prensa escrita. En aquel entonces, como asistía a la Iglesia Católica, trabajé como escritora con el seudónimo de María Nam. Fue un tiempo en el que hacía realidad todo lo que soñaba. Ella era reconocida en su campo profesional y parecía no necesitar nada más en su vida. Un día hubo un video que le llamó la atención. Después de dejar mi docencia, comencé a escuchar diferentes prédicas por YouTube. En YouTube había muchos sermones de pastores cristianos protestantes. Escuché prédicas de los pastores protestantes en lugar de los sermones de sacerdotes o padres católicos. Yo tampoco sé la razón del por qué lo hice, porque había muchas prédicas en YouTube a las que podía acceder más fácilmente. Creo que por eso fue más fácil encontrar las prédicas del cristianismo. Así, ella empezó a escuchar la serie de prédicas titulada El mensaje de la cruz del pastor Jerome Lee. El mensaje de la cruz. Nunca he escuchado ese nombre. Dios el Creador. Parece que el adorar ante la estatua de María es idolatría. ¿Qué debo hacer? Cuando iba a la iglesia católica, al estar allí, nunca me cuestioné sobre la idolatría. Jamás. Al contrario, con orgullo, pensaba que el catolicismo era legítimo y ortodoxo. Pero al escuchar varios sermones cristianos, empecé a pensar y dije, la salvación es lo más importante en mi vida, más el adorar
La estatua de María podría ser un 그게 problema muy 최고 serio. 중요한 건데 제 인생에서 구원이. 그런데 이것이 문제가 될 수 있겠구나. Yo 이렇게 제 misma 스스로 이제 percibí 그 el 문제에 problema. 이제 그런 봉착하게 되었죠. 그런 문제에. 이제 가까이 Y hablé 지내는 con las 분에게 hermanas de la 성당의 iglesia católica que eran cercanas 자매님들에게 a mí 얘기를 sobre esto. 했죠. Ellas me dijeron, la adoración a la 그랬더니 estatua de María no es un 전혀 problema en lo 문제가 되지 absoluto. 않는다고 그런 식으로 얘기를 Sin 했어요. embargo, yo no 근데 pude estar de 저는 acuerdo 아니에요. porque 저는 seguía preocupándome 그게 자꾸 마음에 걸리는 algo en mi 거예요. corazón. 그래서 고민을 하다가 Entonces, después de meditarlo, llegué a pensar, 제 교회로 tengo que cambiarme a la iglesia 옮겨야겠다. cristiana. 그런 생각이 마침내 들게 되었죠. Al parecer, el servir a la Virgen María y adorarla llega a ser un obstáculo para la salvación. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, guíame a una iglesia apropiada. ¿A dónde debo ir? Por favor, guíame, Señor. 옆에 있는 가까운 교회를 갈까요? ¿Será que voy a 어디를 una 갈까요? iglesia más 저를 cercana? ¿A qué 주님 iglesia 이끌어 debo irme? 주세요. Señor, 그렇게 guíame, por 기도를 favor. 하고 Así oré. En el video 그런데 que había 이제 visto en YouTube, el pastor 이제는 뭐 그 Jerolí ora 당시로는 이제 por los 이재명 목사님 enfermos al 설교 final de su 말씀하셨고 prédica, 끝에 ¿verdad? 한자기도 해주는 거 있죠. 그게 Eso 굉장히 fue lo que 인상적이었어요. más me impresionó. 저기 Pensaba, 교회 qué felices 성도들은 참 deben estar los 좋겠다. miembros de aquella iglesia. 또 기도를 계속 Creo que el Espíritu Santo me guió a la iglesia porque yo había estado orando 이끌어 주시지 continuamente. 않았나. 그래서 Así 인터넷에 que busqué en 들어가서 internet y encontré la 만민교회 제가 página web de la 찾았어요. iglesia Mangmin. 전화번호를 Encontré un número de 찾아서 teléfono y 만민교회에 así 전화를 llegué a 하게 됐죠. llamar a la iglesia Mangmin. Escuché el sermón del pastor Jerolí en YouTube porque estoy interesada sobre la iglesia Mangmin. Le llamé por eso. ¿Cómo hago para ir 그래서 allí? 이제 수원에 살 En aquel momento vivía en 때였으니까 Suwon 수원 교구 y ellos me 장님을 conectaron con la pastora de la 연결시켜 parroquia 줬어요. encargada de 전화 통화를 Suwon. 하게 됐어요. Llegué a hablar por teléfono con 만민 ella. 그 Ella me dijo que había un 버스가 minibús 그 de la 저희 iglesia que pasaba por 사는데 donde yo vivía 다닌다고 y me 그러셔서 enseñó a qué 몇 hora 시에 y dónde 어디에 podría 차가 tomar aquel 있습니까? bus de la 그렇게 iglesia. 해서 주일날 Entonces, el domingo 처음 30 de 4월 abril del 30일 2017, 2017년 4월 30일 fui a la iglesia 처음 Mangmin por primera 가게 vez. 됐습니다. Ella estuvo llena de la alegría de haber sido guiada al camino de la salvación. Al mismo tiempo, tuvo mucha tristeza de no poder compartir esta alegría con sus seres queridos. 주위에서 너무 많이 반대를 했어요. Cuando me convertí al 가까운 cristianismo, hubo 성당 demasiada 친구들 오래됐기 oposición de parte de 때문에 mis conocidos. Como 가족같이 había 친한 asistido durante 친구들 muchos años a 사람들이 la iglesia 있었는데 católica, tenía muchos amigos 그 cercanos 정을 y 다 personas 끊고 que eran como 제 mi 혼자 familia. 떠나와야 Estuve 됐을 때 bastante triste 굉장히 cuando tuve que 슬펐거든요. acabar con todos esos 이해를 vínculos y 못했죠. marcharme yo 그러니까 sola. Aunque nadie me 구원의 comprendió, no 문제이기 hubo otra opción 때문에 porque es para 그거는 mí 포기할 수 salvación, así que 없고 no pude rendirme. Por 그래서 eso cuando 처음 vine por 왔으면 primera 많이 vez a la 울었어요. iglesia Mangmin, sí lloré mucho. No obstante, hubo una ocasión en la que Dios limpió esas lágrimas de tristeza y le permitió llevar una vida de fe con una verdadera paz. 이제 Me 2017년 registré a la iglesia 등록하고 Mangmin en el año 2018년 2017. En los 설 festivos 때 nacionales del año 남동시에서 2018 만남의 시간이 hubo una 있었어요. reunión con el pastor principal en su 그래서 oficina. 그때 Cuando 처음 entré por primera vez a su oficina, el 당일 pastor 집에 처음 principal 들어갔을 dijo, 때 usted vino para 새 entrar 예루살렘에 a la 가슴이 Nueva 오셨습니다. Jerusalén. 그런 말씀을 하신 거예요. 그래서 저는 Y yo le 그때 respondí a esa 아멘으로 palabra con un 받았죠. amén. 축복 기도를 Y él hizo una 해주셨어요. oración de 축복 bendición. 기도에 Yo la recibí también con 제가 un amén. 아멘으로 굉장히 적극적으로 Recibí 응답을 muchas 했기 bendiciones 때문인데 después de eso, 그 probablemente 이후에 porque recibí la oración 축복을 de 많이 todo 받았어요. corazón. 물질적 축복도. La reunión con el 영혼이 pastor 잘 되는 principal llegó a 것, ser una fuerza 꾸준하게 para la 신앙생활 prosperidad del 수 있는 그런 espíritu y 힘도 así 됐고 이제 llevar 그 una vida de fe 구원의 이런 continuamente. 문제에 대해서 Yo 고민을 tenía una 했는데 preocupación por mi 그게 이제 salvación 해결된 것 y llegué 같아요. a tener la 그래서 certeza de que había sido resuelta. Después de haber recibido la oración del pastor principal, su vida de fe se volvió feliz por la esperanza celestial. 이제 늦게 왔는데 Cuando 신앙생활에 llegué, 조금 como 좀 llegué tarde a la 마음이 iglesia, a esta iglesia, yo dije, 신앙에만 debo 여러 poner más de 가지 mi parte e 많이 invertir 투자를 más tiempo y 해야겠다. diferentes cosas en mi 그래서 vida de 주변을 fe. 많이 정리를 Así que 했죠. reduje mucho 왜냐하면 나가게 de mi 되면 actividad como 또 escritora, 작품 porque para 활동하게 trabajar en los 되면 escritos, 제 mi corazón 마음이 debe 아무래도 estar de 그쪽에 todas 쏠려야 maneras 되고 concentrado allí. 그래서 Por eso suspendí mi actividad 신앙생활에 como 좀 더 escritora a fin de 시간과 내 enfocar mi 마음을 tiempo y 좀 corazón un poco más en la 쏟아야겠다. vida de fe. 그런 의미에서 이제 작가 활동을 좀 중단을 했죠. La carrera hacia el cielo empezó en un lugar llamado Mangmin.
y se están acumulando uno por uno recuerdos que se crean en este lugar. Me sorprendió el fervor del retiro de verano, porque vienen muchas personas de diferentes países. Fue la primera vez que lo experimenté, así que estuve muy agradecida por poder estar en un evento tan grande, porque había vivido sin saber que este tipo de mundo existía. En las Olimpiadas del Retiro, yo estuve muy emocionada animando con una camiseta amarilla con parte de la parroquia 3. Tan pronto llegué y me senté en mi lugar del retiro de verano, una libélula vino y se posó sobre mí. En ese momento tomé fotos de las libélulas y experimenté muchas cosas. También fui sanada del entumecimiento de las piernas en el retiro. El dolor no era muy severo, pero era difícil dormir debido al entumecimiento y sentía dolor en las piernas. No sé exactamente cuándo fui sanada, sin embargo, después de volver del retiro de verano, en un momento me di cuenta de que había sido sanada del entumecimiento de la pierna. Estuve muy agradecida. Y no solo eso, después de ello ella fue sanada del sofoco que le hacía sonrojar por el calor repentino y le provocaba vergüenza al estar delante de otros, y también de la astenia estomacal que le producía miedo de comer, ya que no le permitía digerir bien la comida. Recibí muchas sanidades y diferentes bendiciones, y como resultado llegué a involucrarme más en la vida de fe. Escuchaba diversas series de prédicas y estudios bíblicos mientras hacía las tareas del hogar. Y después me di cuenta de que había partes que no había escuchado, como en los sermones cortos. Ahora estoy escuchando los sermones cortos y cada vez que los escucho me siento muy feliz y llena del Espíritu. Por ello, cada vez que tengo un tiempo libre, solo escucho sermones. No había podido imaginarme el contenido de Génesis, la historia de los dinosaurios, el mundo espiritual, como lo es el primer cielo, el segundo cielo, tercer cielo y cuarto cielo. Si hubiese vivido sin conocer estos contenidos tan tremendos que antes no conocía, me pregunto, ¿habría podido decir que llevé una vida correcta? La palabra de Dios es tan precisa y exacta, y además estoy agradecida porque Dios nos explica a través del pastor principal para que podamos entenderla más fácilmente. Como todo era nuevo, la gracia de Dios y todo llegó a ser fe, ella se esforzó también por la misión mundial con su cariño por el deseo de compartir la gracia que ha recibido. Sentí mucho anhelo de los hermanos de India al ver una escena en la que ellos participaban al culto con un pequeño celular. Y dije, qué gran anhelo tienen ellos. Así que pensé, qué bueno sería si ellos pudieran escuchar el sermón con una pantalla grande. Y por ello ofrecí una ofrenda misionera. Después de ofrecerla, la pastora principal interina Sujili oró por mí y luego fui bendecida tanto física como espiritualmente. Suwon está muy lejos del templo principal de Mangmin. Entonces tenía el anhelo y deseo de mudarme al lado del templo principal. Y había una casa de 80 metros cuadrados cerca de la iglesia, así que firmé el contrato de inmediato. Tenía que vender la casa de Suwon para comprar la otra casa, pero firmé el contrato sin haberla vendido. Lamentablemente la casa de Suwon no se vendió de inmediato y se demoró mucho tiempo. Y fue el día en el que me visitó el pastor de mi parroquia. Ese día por la noche, un agente inmobiliario de Suwon me llamó y me pidió firmar el contrato de la casa en Suwon. Después de que se vendió la casa de Suwon, me sentí tan ligera como si me fuera a volar.
Al servir y compartir por fe, Dios Padre no se olvidó de su obra y concedió el deseo de su corazón, tal como es la ley de la siembra y la cosecha. Y a través de la campaña de la lectura bíblica también tuvo un testimonio. Antes no podía leer más de medio capítulo de la Biblia de una sola vez, porque sentía que algo blanco estaba dentro de mis ojos y no podía ver claramente. Tenía que descansar sin haber podido leer la mitad de un capítulo. Pero al participar esta vez al proyecto de la lectura bíblica, pude leer más de 2 o 3 capítulos sin ningún problema. Dije, ay, puedo ver claramente con mis ojos. Lo borroso desapareció y veía el texto claramente. Así que leí muy bien la Biblia. La palabra de santidad y la oración de Daniel llegaron a ser la fuerza para proteger y sostenerme. Así pensé, esto es un tesoro. Cuando entré por primera vez a la oficina del pastor principal, él me dijo de la Nueva Jerusalén. En ese momento solo la recibí con un amén, pero ahora que lo pienso, digo que hay un significado profundo en esas palabras del pastor. Pasando este tiempo de la prueba de bendición, llegué a tener más esperanza por la Nueva Jerusalén. Cuando pienso en ello, estos días me doy cuenta de ese significado. Estuve muy agradecida. Cuando se dirigió por primera vez a la iglesia, ella sintió que su corazón estaba a punto de estallar con tan solo por el gozo de haber recibido la salvación. Pero ahora ella está caminando hacia un sueño más grande. Su meta en la vida es entrar a la Nueva Jerusalén. Siguiendo la guía del Señor, quien es nuestra luz brillante, seguramente llegará a la estación final de ese sueño. Hay tantas cosas por las que estoy agradecida al estar en Manmin. En primer lugar, teniendo yo muchas faltas, estoy muy agradecida porque Dios Padre me guió a esta iglesia de bendición. También doy gracias por permitirme recibir muchas bendiciones, tanto a nivel físico como espiritual. Y asimismo por la esperanza en la Nueva Jerusalén, santificación y la bendición física y espiritual de las que yo nunca había podido imaginar. De igual manera, a través de la circuncisión de mi corazón, me estoy asemejando a la imagen de Dios. Estoy sumamente agradecida por todo ello. Los amo.